Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar Plan Estratégico para la Resiliencia. Agradecemos haber reservado este espacio en sus agendas. A continuación los voy a dejar con Norman Ramírez, que nos va a hacer presentación de la empresa iTeam y de la agenda de este webinar. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradecemos mucho su participación en este webinar. Y para quienes no nos conocen, iTeam es una empresa dedicada a la resiliencia organizacional desde el 2004. Tenemos sedes en Colombia, Panamá y México. Para el día de hoy nos van a estar acompañando en este webinar algunas personas de nuestro equipo de trabajo. Y estarán Diana García, especialista en continuidad de negocio y gestión de riesgos. También Sandra Velázquez, consultora senior de continuidad de negocio. Mónica Maya, quien es gerente de proyectos y consultora senior también. Y yo soy Norman Ramírez, el gerente general de iTeam. El objetivo de la presentación de hoy es contarles el trabajo que estamos desarrollando con algunos de nuestros clientes a raíz de la situación actual de la pandemia del coronavirus. Estamos trabajando para establecer un plan de acción estructurado, que es lo que pensamos que en este momento se requiere para poder manejar aspectos importantes de esta crisis y con el objetivo de lograr una reactivación adecuada en la medida que la situación va cambiando. Esta metodología que hemos desarrollado se puede aplicar también para otros escenarios de afectación global. Digamos, pandemia no es el único. Puede haber otros, como puede ser crisis financiera, conflictos bélicos y otros que tal vez en este momento ni siquiera podemos imaginarnos, pero la situación actual de la pandemia nos está demostrando que realmente cualquier cosa puede suceder. Este contenido que vamos a ver hoy primero se enfoca en entender por qué es necesario evolucionar hacia resiliencia organizacional y no quedarnos solo en continuidad de negocio. Porque en este tipo de escenarios de afectación global, la continuidad de negocio es necesaria, pero no es suficiente. Hay que ir más allá. De hecho, hay que también estar muy pendiente de cómo funciona nuestro programa de continuidad de negocio, porque mientras está sucediendo la pandemia, pueden ocurrir otros desastres, otros incidentes, como pueden ser terremotos, incendios, huracanes, por ejemplo. Este año se espera que la temporada sea más fuerte que la del año anterior. ¿Y por qué hablamos de resiliencia? Porque en un escenario como este, en el que hay altísima incertidumbre de lo que sucede y de lo que va a suceder en el futuro próximo, es necesario incluir aspectos como el liderazgo, como la gestión del cambio, también gestión de incidentes y recursos humanos, que todos en conjunto con la continuidad de negocio y la gestión de crisis nos dan realmente una fortaleza en el concepto de resiliencia, que como todos sabemos es o significa adaptarse y seguir adelante. Posteriormente, en la presentación, estaremos también explicando un poco de la metodología que desarrollamos para este plan, un ejemplo de cómo se implementa corto, y también vamos a tener un espacio al final para responder las preguntas que puedan tener. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y los dejo en este momento con Mónica, quien es la persona que va a ser la moderadora del evento. Gracias. Gracias, Norman. Les recuerdo que está activada la funcionalidad de preguntas y respuestas en el panel derecho de la presentación. Algunas se irán respondiendo a medida que se va avanzando y otras las dejaremos para el final con los panelistas. Les pedimos que pongan su nombre y empresa si están de acuerdo al hacer la pregunta. Para iniciar, vamos a comenzar con Diana García. Ella nos va a contar algunas perspectivas de la respuesta actual y a futuro por industrias, así como algunos ejemplos de transformación de continuidad de negocio a resiliencia, como parte de esta respuesta. Adelante, Diana. Bueno, buenos días. Como les comentaba Mónica, yo les voy a compartir parte de los resultados de un estudio que realizó el INCAE. El INCAE es un estudio de posgrados que está ubicado en Costa Rica, en donde ellos, de acuerdo a la situación pues, que estamos pasando todos del COVID, hizo un estudio de diferentes industrias, de las perspectivas y la afectación que iban a tener en corto, mediano y largo plazo.
El INCAE más o menos tomó 15 líneas, 15 sectores de negocio de Latinoamérica y pues acá les vamos a mostrar un ejemplo de 2 de esos sectores. Vamos a empezar con el tema de servicios financieros y de la banca, en donde ellos, de acuerdo al estudio y a sus resultados, indican que en el corto plazo los bancos van a tener una afectación importante en el tema de las carteras y van a tener que hacer negociaciones, van a tener una pérdida de la rentabilidad esperada y van a tener que adaptarse a las políticas gubernamentales y de los bancos centrales para manejar la crisis. En el mediano plazo, dado los resultados pues, que afectan a todos los sectores, las pérdidas de trabajos, entre otros, pues van a tener un deterioro de las carteras, van a perder la gente la capacidad de pago y pues esto va a afectar directamente a los bancos, van a disminuir las ventas que tenían esperadas y es posible que tengan que cancelar los dividendos y modificar las metas que tenían estipuladas para este año. A largo plazo, pues como todos sabemos, ya la banca venía en un camino de digitalización y ya pues se ha demostrado durante esta pandemia y con las cuarentenas que casi todas las transacciones se pueden hacer de manera virtual. Entonces es importante que la banca empiece a pensar en una transformación de sus sucursales y sean más sucursales de experiencia, porque ya la gente realmente, pues si puedo hacer todo desde la casa, no me voy a ir a hacer una fila eterna en el banco. Entonces la idea es que sean puntos de transformación y que sean de experiencias y que la banca se migre a ser completamente digital. Eso por el tema de los servicios financieros. En el tema del retail, este estudio nos menciona que a corto plazo, pues igual, por el tema de la cuarentena van a tener una pérdida importante de ventas. Si tenían ya los canales virtuales, pues van a aumentar esas ventas virtuales. Sin embargo, el consumo de la gente pues está cambiando y a mediano plazo se deben hacer análisis y enfocar las ventas que se tienen de acuerdo a los nuevos comportamientos de consumo que vamos a tener todos después de la pandemia. Y adicionalmente en el mediano plazo es importante pues que cada marca trabaje su imagen, su reputación. Y si tuvieron un mal manejo de la crisis, es posible que se deteriore durante esta crisis o puede ser que más bien salga fortalecida. A largo plazo, ¿qué indica el estudio? Bueno, que deben posicionar sus canales virtuales, lo mismo que las tiendas físicas deben ser un punto de experiencia porque realmente si yo puedo comprar algo sin exponerme a un contagio, sin exponerme a multitudes, pues voy a preferir hacerlo de manera virtual. E iría a la tienda física realmente por pura necesidad o porque me ofrezcan algo que realmente se diferencie. Muchas tiendas también están pensando en el tema de robotización y de automatización de sus tiendas, y realizar inteligencia de mercado y microsegmentación para ofrecer productos más personalizados a todos los consumidores. Esto por parte del estudio. A continuación, les vamos a comentar 3 ejemplos de clientes nuestros de cómo están manejando todo este momento de crisis, tomando en cuenta lo que ya tenían definido de continuidad de negocios y migrándolo a resiliencia. Vamos a tener 3 ejemplos, 2 son empresas globales y una es una empresa de Colombia. Vamos a empezar con una empresa que está ubicada en el sector de la tecnología. Es una empresa que está presencia global. Ellos ya pues desde antes tenían muy definidos sus planes de continuidad de negocio, todos sus procesos críticos, realizaban pruebas de continuidad de manera constante y también el comité de crisis tenía un entrenamiento muy fuerte y muy continuo. ¿Qué les permitió eso? Bueno, que durante la crisis pues ellos tienen presencia en Asia, entonces tenían como de primera mano la información de la afectación que podían tener. Empezaron a pegarse mucho a las regulaciones locales, empezaron a hacer pues todos los temas de trabajo desde la casa. Para ellos es muy importante el cuidado de las personas, tanto físico como mental, por lo cual empezaron a implementar programas para que sus colaboradores estén bien con el cambio de la modalidad de trabajo. Adicionalmente, pues al ser una empresa que en este momento sus servicios están expuestos a un gran estrés porque los están usando bastante en todas partes del mundo, pues tienen un monitoreo muy fuerte en sus servicios para asegurar que todos sus clientes pues estén satisfechos con la funcionalidad de los mismos. También por la afectación del tipo de cambio y bueno, de la economía en general, han tenido que renegociar contratos, aumentar los plazos o cambiar las condiciones que ya tenían pactadas anteriormente con los clientes.
Y para ellos es muy importante el monitoreo de la reputación de la marca. Entonces, constantemente están haciendo el monitoreo de reputación en todas las redes sociales. Ahora, ¿qué están planificando para el retorno? Bueno, ya algunos países empezaron a retornar, entonces todas esas experiencias y estas lecciones aprendidas que están teniendo de los países que ya están volviendo a la nueva normalidad, pues las están migrando a los países que están en proceso de regresar. Todas las medidas que se están haciendo para el retorno siempre se hacen priorizando la salud de los colaboradores y de las instalaciones, toda la seguridad y toda la asepsia que se debe tener. Y continuamente están viendo planes de mejora y de innovación y de fortalecimiento en todos sus servicios. Listo. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo de una empresa de manufactura. Esta empresa también es una empresa global. También pues tenía muy fuerte el tema de continuidad de negocio, tenía planes de mantenimiento trimestrales, sobre todo los planes a nivel global. Y adicionalmente pues ya tenían incluido el escenario de pandemia, lo cual pues les ayudó a que durante el incidente pues den una respuesta temprana. Como también tenían presencia en Asia o tienen presencia en Asia, pues pudieron tomar todas las lecciones aprendidas de primera mano y empezar a implementarla en el resto de sus oficinas. Se empezaron a hacer reuniones diarias del comité de crisis, que es muy importante para evaluar la situación, y empezaron a tomar medidas de trabajo a distancia, mandar al personal a vacaciones, días libres que se pudieran tomar y bueno, otras estrategias para manejar el personal durante esta crisis. Al igual que la empresa anterior, para el retorno, pues ya la empresa en China ya está retornando, entonces todas las lecciones aprendidas se van a bajar a todo el resto de países. Todos los lineamientos de retorno están muy enfocados en el cumplimiento de la normativa local. Continuarán con un esquema de trabajo mixto en la medida de lo posible, por turnos. Alguna gente seguirá trabajando desde la casa y solamente el personal que realmente deba estar en las oficinas será el que va a estar. Y siempre se van a aumentar cada día más los protocolos de bioseguridad en la operación regular. Y por último, el último ejemplo que les quiero compartir es una empresa del sector de manufactura. Esta empresa sí pues tiene presencia únicamente en Colombia. Ellos también ya tenían temas de continuidad de negocio bastante avanzados, ejercicios continuos, y están en proceso de implementación de su sistema de continuidad de negocios. Durante la crisis, pues activaron su comité de crisis y de precrisis de manera continua para evaluar la situación. Un apego importante a las regulaciones locales, un trabajo de casa para las personas administrativas y para las personas de la fábrica, pues sí deben estar con todos los temas y los protocolos necesarios. Ellos hicieron algo importante porque ellos tenían un enfoque en el que toda su producción la exportaban. Y de acuerdo a esta situación, decidieron enfocar su producción en una comercialización local y enfocar esa producción en todo lo que fueran productos de primera necesidad, apoyando mucho pues a todo el sector médico y todas las necesidades que están surgiendo ahorita. Entonces ya ellos desde el incidente empezaron a cambiar su modelo de negocio para atender y para ser resiliente durante esta crisis. Implementaron protocolos de cuidado de personas e implementaron turnos de trabajo en la fábrica para mitigar los contagios. ¿Qué viene para el retorno? Bueno, los procesos administrativos seguirán trabajando desde la casa y van a hacer pues el mantenimiento de su nuevo enfoque de mercado para continuar atendiendo la crisis y mantenerse ellos también pues de acuerdo a sus necesidades de negocio. Esos son los 3 ejemplos que les quería compartir. Por mi parte, terminamos. Gracias, Diana. Ahora continuaremos explicando el modelo y la metodología del Plan Estratégico para la Resiliencia, el cual lo hemos llamado PER, para la cual contaremos con la participación de Sandra Velázquez. Adelante, Sandra. Gracias, Mónica. Bueno, vamos a iniciar con contándoles de dónde nace este Plan Estratégico para la Resiliencia. Nace como una respuesta a una necesidad por parte de las organizaciones de saber cómo actuar o qué hacer frente a esta crisis, ya que no es suficiente con el plan de continuidad o el programa de continuidad que tenían y necesitaban ir mucho más allá.
y teniendo en cuenta esta necesidad, quisimos apoyarlos en este proceso y desarrollar una metodología en la cual construimos el Plan Estratégico para la Resiliencia. Tiene dos, digamos, componentes importantes. Uno, que estará a cargo de un comité estratégico de resiliencia que es un complemento al comité de crisis. Acá le pusimos el nombre de comité, pero no necesariamente es como un comité como tal, puede ser un equipo llamado como equipo de estratégico de resiliencia y no necesariamente conformado como un comité, pero sí apoya y trabaja de la mano con el comité de crisis que la mayoría de las organizaciones ya tienen, ya hoy existe. Y la idea es que este Comité Estratégico para la Resiliencia vaya más allá, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente en la respuesta inmediata a la crisis, sino poder evaluar muchos escenarios y diferentes horizontes de tiempo de cómo pueden estos escenarios afectarme y cómo yo puedo actuar en caso de que se materialicen estos escenarios, cómo puedo actuar, qué puedo hacer para adaptarme al cambio, que a hoy ya es algo que sí o sí se tiene que dar, ¿no? No sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y bueno, y también es claro que la pandemia no es un único escenario bajo el que estamos corriendo con este plan. Como decía Norman al inicio, pueden existir otros escenarios que nos lleven a activar un plan estratégico para la resiliencia y la idea es que este plan, esta metodología que les estamos proponiendo, que estamos desarrollando, pues se adapte a las necesidades y a diferentes tipos de crisis que tengan estas características como que son amenazas externas, ¿no? Que la dinámica de la crisis no la controlo yo, no está en mis manos la dinámica de la crisis, por lo tanto, son escenarios que me pueden llevar o me llevan necesariamente a evaluar cómo todos estos cambios me impactan y qué puedo hacer como organización para adaptarme a todos estos cambios y buscar ser más resilientes. El objetivo, como les mencionaba, es ofrecer un modelo estratégico para un plan estructurado de las iniciativas a seguir durante y después de la crisis. Este plan busca ir más allá, como les mencionaba, a la respuesta inmediata, ¿no? Y pensar y cubrir escenarios que no estaban cubiertos dentro de nuestra estrategia o nuestro plan de continuidad inicial. Si bien algunas organizaciones tenían contemplado el escenario de pandemia como un escenario de continuidad, nunca bajo estas dimensiones, nunca fue pensado de esta manera. Nos sacó pues de todo lo que teníamos estructurado y si bien los planes de continuidad, las estrategias de continuidad nos permiten dar una respuesta inmediata a la crisis, pues tenemos que empezar a mirar qué hacer después, ¿no? Que ir más allá y estar preparados para todos los escenarios que pueden surgir a raíz de esta crisis. Ok. El enfoque que tiene este plan estratégico para la resiliencia tiene, como les mencionaba, digamos que dos equipos o dos comités, si quieren verlo así. Uno de crisis, que es el que ya existe en las organizaciones, es el comité de crisis que ya existe, y otro es el comité estratégico de resiliencia, que trabajan unidos, trabajan en conjunto. El comité de crisis que hoy conocemos, el que ya tienen las organizaciones, debería estar enfocado en dos puntos. Uno, en responder a la crisis de manera inmediata, responder a la emergencia. Entonces, aquí hay unos puntos a tener en cuenta en esa respuesta inmediata, de seguridad de las personas, cómo garantizan la seguridad de las personas, que, bueno, acá pues es todo el tema de poder garantizar elementos de protección, todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo, continuidad del negocio, dar continuidad a lo que son procesos críticos identificados por la compañía, el flujo de caja, que es vital y es quizás uno de los grandes problemas de las organizaciones en este momento, garantizar un flujo de caja que me permita mantenerme a flote y también hacer un monitoreo constante a la reputación y a la imagen de mi compañía. Ese es el enfoque principal del comité de crisis y el de resistir,
que habla de gestionar la crisis, pero también de prepararse para un reinicio o un retorno a la normalidad, entre comillas, porque creo que todos estamos de acuerdo que no es un retorno a la normalidad como tal, ¿no? Van a cambiar muchas cosas, ya están cambiando muchas cosas en nuestra vida, en el mercado, a nivel global, en todos los aspectos, y seguramente no va a ser una normalidad como tal, ¿no? Es una normalidad entre comillas, un retorno a la normalidad entre comillas, pero básicamente ese es el enfoque del comité de crisis. El Comité Estratégico de Resiliencia, en cambio, tiene un enfoque de reinventarse. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora con mi organización, con todo lo que está pasando, con todos estos cambios, cambios en el mercado, cambios de consumo, con lo que tengo hoy, con la situación que tengo hoy en día y los escenarios más probables frente a la pandemia? ¿Qué pasa con mi compañía? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo seguir operando? ¿No puedo seguir operando? ¿Me toca cerrar? ¿Hasta cuándo me puedo mantener? Todas estas preguntas y estas situaciones son las que me llevan a ver la necesidad de reinventarme, ¿no? De cambiar seguramente o redefinir mi modelo de negocio, de poder identificar en todas estas situaciones oportunidades nuevas y precisamente de esta manera lograr que mi empresa sea resiliente. Eso es lo que buscamos. Okay. ¿Qué asignaciones tendría este comité estratégico o equipo estratégico de resiliencia? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta quiénes deberían componer este comité o equipo estratégico de resiliencia. Debería estar conformado sí o sí por personas de una muy alta dirección, desde el nivel más alto o ya sea junta directiva, accionistas. ¿Por qué? Porque desde este comité o equipo estratégico de resiliencia se tienen que tomar decisiones que afectan completamente la razón de ser o la misión de mi compañía. Pueden ser decisiones desde cambiar mi modelo de negocio, mi segmento de mercado, mis canales de comercialización, de relacionamiento o cambiar por completo mi promesa de valor. Cambiar por completo ya puede ser que mi razón social tenga que cambiarla, desarrollar una nueva línea de negocio, un nuevo producto. Y este tipo de decisiones, al ser tan importantes, tan estratégicas, que cambia por completo mi razón de ser o misión de compañía, pues tienen que necesariamente estar aprobadas desde alta dirección, ¿no? Desde accionistas, junta directiva o quien tenga la potestad en la organización, depende de mi estructura organizacional, que pueda tomar este tipo de decisiones. Pero es claro que estas personas no pueden tomar estas decisiones, o más bien, no pueden actuar solos, ¿no? Necesitan un grupo de personas que los apoyen. Este grupo de personas tienen unas responsabilidades o van a tener unas responsabilidades y unas asignaciones de trabajo como las que vemos allí. Investigación, es importantísimo todo el tiempo estar haciendo seguimiento, investigando, mirando los estudios de cómo está evolucionando mi escenario, en este caso la pandemia, definir escenarios, los posibles escenarios que puedan generarse a raíz de esta crisis, identificar iniciativas, tácticas o estratégicas. También este grupo de personas van a identificar o van a apoyar en la identificación de estas iniciativas y van a estar haciendo monitoreos constantes a unos puntos de activación. Estos 4 puntos que están viendo acá, se los voy a contar más al detalle, pero básicamente estas actividades son las que tendrían a cargo este equipo de personas de apoyo a la alta dirección para tomar decisiones de qué hacer ahora, cuál sería ese camino al reinventarnos. Y obviamente también está el equipo de continuidad. El equipo de continuidad, al igual que el comité de crisis actual que tengan las compañías, entran a ser un apoyo fundamental ya en la puesta en práctica de estas iniciativas. Por eso es que trabajan de la mano, ¿vale? Ok. Acá está el flujo, un ciclo más bien, de 4 pasos generales de cómo desarrollar ese plan estratégico para la resiliencia. Aplica, como les decía, no solamente a un escenario de pandemia, a cualquier otro escenario de las mismas características, pues puede funcionar, se adapta además a cualquier tipo de organización. El primer punto es
tener claro cuál es mi estado inicial. No me voy a detener en este momento a hablar de cada uno porque lo voy a hacer a continuación. Pero el primer punto es saber cómo estoy ahorita, cuál fue mi impacto, cómo está mi mercado. Entonces, es como mi punto de arranque, ¿no? Saber cómo estoy, dónde estoy. Lo segundo, escenarios de versión del futuro. ¿Cuáles son los escenarios que se me podrían llegar a desarrollar bajo esta crisis? Pueden ser varios. La idea es poder evaluar algunos y poder seleccionar por lo menos 4 escenarios, incluyendo siempre el peor escenario. Ya les voy a contar cómo hacerlo, pero siempre es importante definir sobre cuáles escenarios de versiones del futuro quiero actuar, sobre cuáles quiero hacer algo. Lo tercero es teniendo ya claro cuáles son esos escenarios, pues cuáles son mis iniciativas, cuáles van a ser las iniciativas tácticas o estratégicas que voy a desarrollar para cada uno de esos escenarios. Y acá hablamos de un modelo para hacer una redefinición o definición de modelo de negocio, que es Canvas, que creo que todos la conocemos, pero lo vamos a ver ahorita. Y el último punto es puntos de activación. La última fase es puntos de activación, en donde definimos criterios que me van a ayudar a determinar cuándo debería activar las iniciativas. ¿Eso qué quiere decir? Esos puntos de activación lo que hacen es monitorearme cómo evolucionan mis posibles escenarios y poder determinar así con tiempo cuáles iniciativas debería activar. ¿Por qué es un ciclo? Porque puede pasar que cuando yo esté haciendo ese monitoreo, identifique algún escenario que definitivamente yo no vi o algún hito que yo nunca vi, nunca dimensioné, y en este caso tendríamos que volver a correr el ciclo. Ok, arrancamos entonces con la primera fase del ciclo y es el estado inicial. Dentro de este estado inicial es muy importante tener en cuenta unos supuestos financieros, y estos supuestos financieros no son más que poder entender cómo estamos a nivel de ingresos, cómo se me afectaron los ingresos, si estoy generando ingresos parcial o simplemente no estoy generando ingresos en mi compañía, cómo está mi flujo de caja, si tengo un flujo de caja, ¿para cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo puedo maniobrar con mi flujo de caja? Todo el tema también de cómo están mis empleados, es importante saber cómo están a nivel anímico, a nivel también de su estado de salud, y no solo los de ellos, sino de sus familiares, también ese nivel de confianza, ¿no? Cómo está el nivel de confianza de mis empleados frente a la situación y frente a la compañía. Es importante aquí también analizar cómo estamos hoy con mis proveedores. Siendo, digamos que, consistentes, ¿no? No podemos vernos como una islita, ¿no? Necesitamos de varios recursos para poder continuar, y necesitamos saber además cómo estamos frente a todos estos recursos, recurso humano, mis proveedores, cómo estoy en el mercado, para poder determinar qué hacer también, saber cómo estoy, cuál es mi punto de partida para poder determinar mis estrategias a futuro, con qué cuento. Iniciativas en ejecución. En este punto lo que queremos mencionar es que puede que las organizaciones en este momento estuvieran en procesos o en desarrollos de algo nuevo, de una iniciativa. Les pongo un ejemplo. Estaban en proceso de desarrollar una nueva aplicación o de generar un nuevo canal, por ejemplo, un canal web para atender a sus usuarios, clientes. Si esto es así y si estaban en ese proceso, estaban ejecutándolo, estaban en desarrollo cuando ocurrió esto, es importante que sepan, o más bien que definan qué hacer con estas iniciativas, si continuarlas, si acelerarlas o detenerlas. Seguramente si es un tema como o el ejemplo que les acabo de poner del desarrollo de una nueva aplicación o un nuevo canal digital, seguramente la decisión puede ser acelerarla, ¿no? Pues porque precisamente es lo que está moviendo el mercado ahorita, ¿no? Está en auge, y además es lo que nos ayuda ahorita a subsistir en estas circunstancias. Entonces puede que la decisión sea acelerarla, pero puede que en este momento otros productos, como desarrollar, no sé, un nuevo servicio, por ejemplo, o reestructurar la organización, puede que esos proyectos sea mejor detenerlos, ¿no? Es importante analizarlos,
y poder tomar las decisiones que ustedes consideren necesarias. Seguramente en este estado inicial ustedes ya han tomado decisiones frente y apoyándose además con el plan de continuidad que ustedes tienen o con su programa de continuidad. Seguramente ustedes ya, como muchas organizaciones, han tenido que activar trabajo a distancia, como lo han hecho prácticamente todas, o otras estrategias que de pronto estaban contempladas en su plan de continuidad, otras seguramente no, pero ya tuvieron que actuar, ¿no? Tuvieron que mirar cómo tener un flujo de caja si es que sus ingresos simplemente se detuvieron, no están generando ingresos, o de manera parcial, no son lo suficientes, entonces seguramente hoy ya tuvieron que tomar esas decisiones, ¿no? Y lo importante es que, como en ese punto de partida, evaluando, analizando toda esta situación actual, podamos empezar a desarrollar nuestro plan estratégico para la resiliencia. Ok. Nuestra segunda fase, escenarios de versión del futuro. Entonces, en estos escenarios de versión del futuro, pues, ¿qué es lo que hacemos y cómo se construyen? Se construyen teniendo en cuenta o como insumo todos los estudios que existan al respecto, que obviamente estudios serios, estudios confiables que existan al respecto. En este caso, nuestros diferentes escenarios de versión del futuro para efectos de la pandemia, pues van a depender de la famosa curva de contagio. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo evolucione esa curva de contagio, se van a tomar medidas, va a haber una postura del gobierno, va a haber decisiones por parte del gobierno, por ejemplo, de alargar la cuarentena o simplemente decisiones de reactivación parcial o total de la economía, y esto termina obviamente afectándome a mí. Entonces, el escenario para pandemia, los escenarios para pandemia los construyo con estas fuentes de información, con estos estudios que pueden ser globales o nacionales, y depende de esos estudios, yo empiezo a construir mis escenarios. Les voy a poner ejemplos de escenarios. Entonces, un escenario puede ser que la curva de contagio no aumente exponencialmente más de lo que está prevista, y que la cuarentena simplemente se mantenga solo hasta el 11 de mayo, hablando de Colombia, hasta el 11 de mayo, y bueno, ya se empieza a reactivar, ¿cierto? La economía. Eso puede ser un escenario optimista. Otro escenario puede decir, no, definitivamente, según los estudios y según las estadísticas, la curva de contagio está aumentando exponencialmente, por lo tanto, la cuarentena se va a extender hasta el 30 de mayo, y ese puede ser otro escenario. Entonces, la idea es armar acá escenarios que puedan darme una visión del futuro, versiones del futuro, frente a la crisis específica que está sucediendo. De esa manera armamos los escenarios. Debería mínimo seleccionarse 4 escenarios, incluyendo siempre el peor escenario. Esto es importante. ¿Por qué siempre el peor escenario? Porque debemos prepararnos para lo peor. De esa manera podemos empezar a cubrir otros escenarios, además. Y bueno, y es que la forma de ver la crisis cambió, ¿no? Nos obligó a verlo diferente. Seguramente hace unos meses muchos de nosotros decíamos, bueno, pandemia sí, posiblemente, pero de esta magnitud seguramente ninguno, ¿no? La probabilidad era muy baja cuando lo evaluamos como un riesgo, pero la realidad hoy es otra, y seguramente si hacemos otra vez esta pregunta y le decimos a las personas, vea, ¿usted considera que puede ocurrir nuevamente una pandemia como estas, con esta afectación global y de pronto está peor? Y seguramente la respuesta de todos va a ser que sí. Entonces, es importante siempre incluir ese peor escenario dentro de mi crisis, y de esa manera puedo estar preparado para lo que pueda suceder, ¿no? Respecto a esto. Ok, hay unos horizontes de tiempo que acá es una propuesta de diferentes horizontes de tiempo que se pueden ajustar a cada organización, y no necesariamente tienen que aplicar todos estos horizontes de tiempo que ustedes ven allí. Pueden aplicar algunos, además depende mucho del tipo de crisis, de la dinámica en cómo se desarrolla la crisis. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy hablando de esta pandemia, pues sabemos ya de entrada que esto no se va a solucionar en este año, ¿no?
y seguramente se va a extender hasta el otro año. Por lo tanto, mis versiones de escenario futuro sí deberían estar pensando en un lapso de tiempo de un año, o cómo va a cubrir un año, ¿no? O escenarios que se me pueden materializar en ese lapso de tiempo, en ese horizonte de tiempo. Pero pueden darse crisis en donde por su dinámica y su forma, su comportamiento, pues se desarrolla mucho más rápido, ¿no? Y se soluciona además más rápido. Puede ser, entonces no tengo que ampliar tanto mi horizonte de tiempo. Pero también depende de cada organización, además. Entonces, yo puedo definir horizontes de tiempo. Estos horizontes de tiempo lo que me dicen es, ok, bajo cada escenario, ¿usted cómo actuaría en estos horizontes de tiempo? Entonces, cada organización lo define. Entonces, y es importante acá saber cómo me veo en esos horizontes de tiempo en cada uno de esos escenarios. Entonces, les voy a poner el ejemplo. La curva de contagio, según el último estudio que hizo la Universidad de los Andes, para hablar de datos un poquito más aterrizados, según el último estudio, el pico de contagio, teniendo en cuenta el comportamiento actual de la curva, se daría entre agosto y septiembre. Si es así, puede que en algún momento se active otra vez la cuarentena. Si es que hoy se levanta o se levanta el 11, puede que nuevamente se active la cuarentena cuando estemos en un pico. Si ese puede ser uno de mis escenarios, entonces es importante que mi organización se empiece a ubicar en ese horizonte de tiempo. Si se materializa, ¿cómo me afectaría y cómo me vería como organización si ese escenario se materializa en 3 meses, a la semana? ¿Y cómo podría desarrollar yo iniciativas para cubrir ese escenario? A eso hace referencia en esto que llamamos horizontes de tiempo. Como les decía, no es regla que se tenga que aplicar todo, depende de la organización y del tipo de crisis. Dentro de la definición de escenarios de versión del futuro, es importante hacer esa evaluación que les mencionaba. Ya escogí 4, deberían ser 4 escenarios, incluyendo siempre el peor escenario. Pueden ser más, pero realmente es que empezar a hacer definición de iniciativas y de maniobras o más bien para varios escenarios, más de 4 escenarios, empieza a ser mucho más complicado, ¿no? Pero además la probabilidad de ocurrencia también es un factor a tener en cuenta en la selección de mis escenarios, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que lo ideal sería 4. Para cada uno de esos 4 escenarios yo tengo que identificar cómo estoy bajo este escenario, si se materializa cómo estoy como compañía. Para eso es importante utilizar herramientas, por ejemplo, como el DOFA, poder identificar cuáles son mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades frente a estos escenarios. Y estimar qué tanto margen de maniobra tengo para cada uno de esos escenarios. Dependiendo de ese análisis, también va a depender mucho mi decisión o mis iniciativas, más bien, a desarrollar en cada uno de esos escenarios. Si de pronto para unos escenarios yo tengo, digamos que un margen de maniobra, por ejemplo, porque tengo de pronto un flujo de caja que puede aguantar 1 mes, 2 meses, o puedo tomar decisiones a hoy que me permitan mantenerme a flote porque estoy haciendo diversificación de canales de comercialización de mi producto, por ejemplo, o con este tema de la economía digital y canales digitales de comercialización, puedo mantenerme a flote por un tiempo, pues esto va a depender mucho también de las decisiones que yo tome para definir escenarios o iniciativas de actuar frente a cada escenario. Ok. Pasando al punto 3, entonces íbamos ya identificamos mi situación actual, hice un mapeo de mi situación actual. Segundo, defino escenarios, identifico escenarios del futuro, defino con cuáles me quiero ir y evalúo bajo una herramienta como el DOFA o la que ustedes quieran, cómo puedo maniobrar y cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas frente a cada uno de esos escenarios. Tercer punto, entonces, iniciativas. Acá en este punto de iniciativas, digamos que es súper importante que participen todos los niveles de la organización,
que esto no lo deje solamente en botar ideas a nivel estratégico, a nivel táctico, no. Es muy importante que todos los niveles de la organización participen desde el nivel operativo. Las personas que están del nivel operativo tienen muy buenas ideas, además conocen la operación y en realidad se están enfrentando también a la situación, a la crisis, de pronto con una perspectiva que ni siquiera nosotros podemos ver. Entonces, es importante siempre contar con todos los niveles. ¿Cómo pueden hacerlo? Lluvias de ideas. Hay muchas metodologías, ¿no?, para poder identificar y tener varias ideas, varias iniciativas de cómo actuar frente a los escenarios que yo ya escogí. ¿Qué es importante aquí también? Evaluar las iniciativas. Acá hay 3 variables que estamos proponiendo para evaluar las iniciativas. Tenemos que hacer definitivamente un filtro a todas las iniciativas que se nos puedan ocurrir. Cuando estoy sacando o ideando iniciativas, ahí es bueno digamos que no limitarme, ¿no? Pueden sonar hasta de pronto un poco locas, pero no importa. Es importante votar ideas e iniciativas. Y después sí empiezo a evaluarlas. Entonces, ahí hay 3 variables que tenemos en cuenta o proponemos tener en cuenta. Uno, ¿qué segmento de mercado puedo abarcar con esta nueva iniciativa? Usuarios, clientes, transacciones, ¿qué voy a abarcar? Y de un segmento de mercado en particular, ¿no? Y qué porcentaje podría abarcar. El margen de utilidad que pueda llegar a tener con esta nueva iniciativa. Dentro de este margen es importante siempre tener en cuenta que cuando yo estime cuánta utilidad, cuánto margen me puede quedar por cada una de estas iniciativas, es súper importante que siempre tengan presente que las iniciativas deberían, en la medida de lo posible, desarrollarse con los recursos actuales que yo tengo hoy, con el recurso humano que yo tengo hoy, con la infraestructura que yo tengo hoy. Seguramente voy a tener que incurrir en costos variables, por ejemplo, no sé, en costos para el desarrollo, diseños, prototipos, algo así, hasta en comercialización, estrategias de mercadeo o a temas de desarrollo tecnológico también. Pero estos son costos variables. Los costos fijos yo debería poder mantenerlos para el desarrollo de estas iniciativas. Debería buscar que fuera así. Es decir, que con lo que yo ya tengo pueda generar nuevas iniciativas. Y el tema de rapidez, acá es clave el tema de rapidez porque obviamente como lo hemos visto en todas las organizaciones, la crisis pues no espera, ¿no? Acá estamos corriendo contra el tiempo y necesitamos que las iniciativas, si se materializa uno de estos escenarios, pues sean iniciativas que yo pueda implementar rápido. Que puede que hayan ideas muy buenas, iniciativas muy buenas, pero que para implementarlas o desarrollarlas nos tome muchísimo tiempo y en este caso, el tiempo es vital. Entonces, la rapidez con la que podamos desarrollar las iniciativas es importante. La idea es no seleccionar más de 3 iniciativas, pues por cada uno de los escenarios que yo haya seleccionado y modelarlas, cada una de estas iniciativas seleccionadas en un modelo Canvas, que creo que todos conocemos acá. Es importante, es una herramienta fácil de utilizar, es además muy visual, muy práctica, para poder ya sea o redefinir un modelo de negocio, si es que esa es una de mis iniciativas, y normalmente la redefinición o el rediseño más bien de un modelo de negocio puede ir enfocado a modificar o un canal de comercialización o de relacionamiento con mi cliente o cambiar mi segmento de mercado. O bueno, también puede ser que defina un nuevo modelo de negocio y en este caso una nueva propuesta de valor. Y esa es una herramienta bien útil. Aquí quiero darles varios ejemplos a ustedes de empresas, tanto a nivel mundial como nacionales, que han desarrollado iniciativas bien importantes para ser resilientes en este momento. Hay muchos ejemplos, pero les voy a citar solo algunos, pues para que los tomen de referencia, ¿no? Voy a dimensionar un poquito de lo que estamos hablando. Hay el sector hotelero, por ejemplo, el sector hotelero ahorita está haciendo una redefinición completa de su modelo de negocio y entonces ellos están ahorita desarrollando aplicaciones para poder hacer un check-in ya no desde llegar a recepción, ¿no? Y evitar como ese contagio y ese relacionamiento
ya tan de cerca con las personas y que obviamente esto pueda generar un riesgo, sino que se puede hacer todo por una aplicación. Todo el check-in se puede hacer por una aplicación. También están desarrollando algo con el tema de los buffets. Ellos están eliminando los buffets y lo que están generando o desarrollando ahorita son menús personalizados. Y todo esto lo hacen con el fin de poder tomar medidas y darle seguridad a las personas para que vuelvan a los hoteles, para que se reactive este mercado, pero con las condiciones necesarias para garantizar o darle tranquilidad a sus usuarios o a sus huéspedes. Hay otros ejemplos y es que tiendas pequeñas o restaurantes pequeños y medianos, realmente, pues cambiaron toda su forma de recibir pedidos y demás. Ahorita todo se está por WhatsApp, por llamada telefónica, correo electrónico, pero además acá en Colombia se está viendo iniciativas como por ejemplo las que está haciendo Rappi, en la entrega a los domicilios, para algunos domicilios, por ejemplo, entrega de pizzas, estaban haciéndolo con robots y ay, se me olvidó el nombre. De los aparáticos, se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. Gracias, con los drones. Y que pues es algo totalmente novedoso, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Hay otro ejemplo y es de una empresa en China que se preparó con un tiempo importante para garantizar su cadena de abastecimiento. Esta cadena china, fábrica china, fabricaba fideos instantáneos. Y ellos lo que hicieron fue que antes de que empezara la cuarentena, cuando empezó la crisis, empezaron a dimensionar cuáles podrían ser esos posibles escenarios. Lo que hicieron fue activar toda su cadena de suministro y empezar a garantizar la producción. Aceleraron su producción y aceleraron su cadena de suministro para garantizar inventario, no solo en las cadenas grandes, en las tiendas grandes, sino también en las pequeñas, hasta por 6 meses. Esto hizo que tuvieran un crecimiento de más del 200%, lo cual fue buenísimo porque sacaron todo el provecho pues, de la crisis. Este es otro ejemplo pues, de otra empresa, y hay empresas a nivel nacional, empresas que redefinieron completamente o cambiaron completamente su modelo de negocio, empresas que hacían vestidos de baño, ¿no? Y ahora hacen chaquetas con materiales que permiten antifluido, que permiten cierta seguridad, ¿no? O protección personal a las personas. Cambiaron completamente su modelo de negocio. Hay empresas en Colombia que cambiaron, ya no hacen calzado y están haciendo caretas de protección personal. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimos ejemplos. Acá nos podríamos quedar pues dando muchísimos más ejemplos, pero para que ustedes lo tengan como un punto de referencia, eso es lo que buscamos, que todas esas iniciativas, ese reinventarse, pues sea más estructurado, no sea con un plan, sea muchísimo más estructurado y podamos ver varios escenarios, ¿no? Es importantísimo que cuando yo hablo de iniciativas, desarrollo iniciativas, tenga en cuenta todos los cambios de hábito de consumo que se están dando. Acá hay algunos, pero son muchos más. Acá solamente hay algunos nombrados. Cambios como las personas ahorita se están preocupando muchísimo más por su salud mental, su salud física, por ejercitarse mucho más al aire libre. La telemedicina empezó a tener un auge importante. Estaban hasta ahora muchos en proceso, en desarrollo, y los obligaron, ¿no?, a empezar a desarrollarlo mucho más rápido. La educación virtual, el teletrabajo, las teleconferencias como estas, la economía del conocimiento es algo que está marcando fuertísimo el tema ahorita. Estamos todos como esponjitas tratando de adquirir conocimientos, ¿no?, por todos los medios virtuales. La alimentación sana, el apoyo a lo local, una conciencia y un comportamiento de ahorro en general es algo que estamos viendo también y que va a empezar, es un cambio importante que se va a dar. Restricciones de viajes, a eventos, en convivencia, aislamiento de generaciones mayores, una mayor emocionalidad en las personas. En aislamiento de generaciones mayores escuché hace poco a alguien que mencionó que frente a por ejemplo, encontró una oportunidad de negocio,
porque a las personas al tener que estar adultos mayores en aislamiento, generó una aplicación para hacer acompañamiento personal a personas adultas, a personas mayores, y de allí generó un nuevo negocio. Esto es uno de los tantos ejemplos. Incremento de servicios domiciliarios, incremento del mercado de productos de protección, de aseo y de higiene. Estos son solo algunos ejemplos de todos los cambios que se están dando y que se seguirán dando y seguramente van a ser muchos más, pero es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque mis iniciativas sí deberían estar alineadas con este cambio de hábito. Entonces, de pronto, mi compañía, mi organización, los productos o el servicio que estaba ofreciendo ahorita, pues sea un servicio que ya con los cambios de hábito simplemente ya no va a tener mercado. O puede que sí, pero me toque rediseñarlo, ¿no? Redefinir mis cadenas de acercamiento con el cliente, de distribución, de venta. Puede que me toque cambiar ese esquema para poder mantenerme en el mercado, pero sí tengo que ver cómo todos estos cambios definitivamente me afectan como organización. Si definitivamente yo, lo que yo sigo, o lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo produzco, cómo tiene o cómo se comporta en estos nuevos cambios de hábitos de consumo. Todas las iniciativas que al final ustedes filtren, ¿no? Después de hacer ese análisis que les hablé en la diapositiva anterior, es muy importante hacerles ya un plan, ¿no? Un plan de implementación, tenerlo listo, tenerlo preparado, y tenemos que priorizar esas estrategias ya bajo el previo análisis con un Canvas, además de haberlas modelado. Tengo que priorizarlas y hacer un plan estructurado de cómo sería la implementación. En ese plan de implementación tengo que hacer un análisis de viabilidad y factibilidad, lo que les mencionaba. Puede ser muy buena la idea, pero ¿es factible hacerla? ¿Es viable hacerla? Saber qué presupuesto necesito si tengo que desarrollar estas iniciativas, de dónde voy a sacar la inversión, el dinero para la inversión. Por eso es importante mantenernos, lo que les decía, con los recursos que hoy mantenemos, humanos, técnicos que tiene la compañía para desarrollarlas. Tecnologías de información, queramos o no queramos, todas las organizaciones tenemos que empezar a incluir la tecnología como un componente importante en nuestro modelo de negocio. Ya digamos que ya no es tanto si queríamos o no, o si queríamos darle largas, no. La situación nos está obligando a que ya sea un componente de nuestro modelo de negocio importante. Y todos los aspectos legales, ¿no? Obviamente, si, por ejemplo, la empresa que ya no quiere hacer zapatos, que ya empezó a hacer caretas de protección personal, puede hacerlo, pero tiene que tener en cuenta además qué aspectos legales tiene que cumplir, ¿no? O qué restricciones, o qué debe cumplir como para poderlo desarrollar. Ok. Y ya el cuarto punto, puntos de activación. Entonces, en este cuarto punto, lo que queremos es definir primero cuáles van a ser nuestros hitos, situaciones o criterios que vamos a tener que estar monitoreando y que nos van a activar o nos van a dar un punto de activación de las estrategias. Si, por ejemplo, en este caso de la pandemia, yo tengo que estar monitoreando la curva de contagio, ¿no? Para poder determinar además cómo serían las decisiones que vendrían respecto al comportamiento, si amplían la cuarentena, si no la amplían, si activan parcialmente o totalmente, la economía, cómo se activaría. Ese tipo de escenarios que yo ya definí, tengo que monitorearlos. Los 4 escenarios que yo haya definido. Y dependiendo de los criterios que yo haya definido para estos escenarios y cómo estaré monitoreándolos, tengo que definir, ok, pues si pasa esto, entonces tengo que activar estas iniciativas y empezar a desarrollarlas. ¿En qué prioridad? En la que yo haya definido. Entonces, por eso es importante siempre hacer una prioridad de todas esas estrategias. Esos puntos de activación son claves para poder determinar además si de pronto puede ser que algún escenario o algún hito o alguna situación se presente que yo no haya dimensionado desde el comienzo. Por lo tanto, me toque generar nuevamente todo el ciclo. Ok. Acá básicamente lo que les queremos decir es que esos chequeos y la frecuencia con que se deben hacer esos monitoreos lo define la organización, pero también el comportamiento o cómo sea la dinámica de la crisis. Puede ser diario, puede ser semanal, depende, ¿no? Seguramente hay momentos en que ya no voy a tener que hacerlo tan frecuente
no diario, puede ser semanal, pero eso me lo va a decir también el comportamiento de la crisis. Y también criterios como, o criterios más bien, como por ejemplo mi flujo de caja, cómo está mi flujo de caja, cómo se va comportando frente a la situación o a la crisis. Eso también puede ser un hito importante para poder disparar diferentes estrategias o iniciativas. Y todo esto al final pues me va a permitir tanto activar las iniciativas, pero también hacer ajustes al plan. Ok, acá como último punto está un ejemplo de un roadmap del plan estratégico de resiliencia. Es un ejemplo, no tiene datos muy, digamos, aterrizados o llevados a la realidad, aunque ahorita les voy a mostrar uno también general. Pero es algo así lo que tenemos que poder dimensionar. Está un horizonte de tiempo, en este caso tenemos desde la semana hasta los 12 meses, un año, diferentes escenarios. En este caso tenemos 4 escenarios que va desde un aumento en la curva de contagio leve, otro un retorno lento, el otro está un retorno rápido y el otro es donde se aumenta exponencialmente, que es el peor de los escenarios. Y hay diferentes iniciativas. Yo puedo empezar a definir iniciativas, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Y es importante decírselos, que una iniciativa puede darle respuesta a varios escenarios. Eso es algo que puede pasar. Y puede que muchos de estos escenarios, si bien son versiones del futuro, puede que muchas de esas iniciativas tenga que empezar a activarlas desde ya, desde mi primera semana. Entonces tenga que empezar a desarrollarla y puede esa misma iniciativa darme respuesta a varios escenarios. No necesariamente tienen que ser 4 iniciativas por cada escenario, no, no es una regla. Lo importante es que sí, cuando empiecen a votar ideas, sí vean todas las ideas y que no se limiten, ¿no? A pesar de pronto locas que puedan llegar a ser, como les decía antes. Y el horizonte del tiempo lo mismo, depende de la dinámica de la crisis, vamos a definir el horizonte del tiempo bajo el cual quiero desarrollar mis iniciativas o debería más bien desarrollar mis iniciativas y evaluar mi escenario. Y ya para ejemplo está, entonces, esto es un plan estratégico de una empresa del sector de la construcción. Hay un horizonte del tiempo que está desde la primera semana hasta los 5 meses. Ellos empezaron a actuar ya hace varias semanas. Por lo tanto, la primera iniciativa que ustedes ven allá ya la están desarrollando, ¿no? Pero no es algo que en su proceso pues sea tan inmediato el proceso de desarrollo, se demorarán en promedio 3 meses el desarrollo de estas iniciativas y ellos están enfocados a este escenario, aumento de la curva de contagio según el comportamiento que hoy tiene. Entonces ellos están desarrollando varias iniciativas. Una que es la asociatividad entre compañías del mismo sector, están haciendo asociatividad, se están soportando, se están apoyando en diferentes proyectos. Hay otra iniciativa que es la oportunidad de nuevos negocios, los cambios en los hábitos de consumo, como les decía, puede darnos oportunidades de nuevos negocios. Seguramente entonces las personas ya no están viendo como, digamos que para invertir en vivienda, no bajo la misma visión que antes lo veían, ¿no? Ahorita con este tema de la cuarentena y todo lo que ha generado, están buscando espacios mucho más amplios, de pronto mucho más cercanos a espacios más de contacto con la naturaleza, más alejados de la ciudad. Esos cambios o esos cambios de hábitos de consumo me pueden generar nuevos negocios y es precisamente lo que menciona acá en esta segunda iniciativa. Y la quinta es Industrias 4.0, que acá es... también me parece, para terminar, importante decirles, como organización yo debería poder empezar a analizar lo siguiente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy a hoy, cierto? Que es mi primer punto y es decir, bueno, esta situación me está llevando a no poder operar, no puedo seguir operando, puedo operar parcialmente o mixto, ¿no? De pronto puedo operar, pero no al total, no al 100%, sino de manera parcial. Dependiendo de eso también, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿será que según el comportamiento de mi mercado, mi producto, yo lo puedo seguir ofreciendo, puedo seguir produciendo y va a haber mercado para mi producto? ¿O definitivamente me toca reinventarme?
o de pronto puedo seguir manteniéndome en el mercado porque sí, mi producto sí puede tener mercado, pero no bajo el mismo modelo de negocio que tenía. Entonces me lleva a redefinir mi modelo de negocio. Y la otra es que es lo que están haciendo muchas de las organizaciones, es mirar en toda la cadena de valor de los productos y servicios que hoy se consideran vitales. Comida, servicios públicos, transporte, elementos de protección personal, todos estos productos y servicios que se consideran hoy vitales, cómo mi organización puede empezar a incluirse en esa gran cadena de servicios y productos vitales. Esa es como la última recomendación para ustedes cuando tengan o vayan a hacer más bien la lluvia de ideas o de iniciativas. Bueno, eso es todo. Entonces les doy paso a Mónica. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. Bueno, antes de comenzar con el espacio de preguntas, les queremos comentar que vamos a estar realizando un piloto de este plan con algunas organizaciones. Si están interesados en que su empresa participe, les agradecemos contestar una encuesta que estaremos enviando al finalizar a quienes se registraron y también se va a publicar en LinkedIn, en nuestra página. Igualmente, les estaremos haciendo el envío de esta presentación para que la tengan disponible. También les comentamos que cualquier pregunta adicional que de pronto les surja después de este webinar pueden escribirnos. Ahorita ya lo tienen en pantalla, están nuestros correos y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Bueno, vamos a iniciar con la sección de preguntas. Estas dos preguntas tienen la misma base, entonces agradezco a Norman que la responda. Entonces voy a leérselas. ¿Qué roles al interior de las organizaciones deben hacer parte del comité de estrategia y cómo se diferencian de los miembros del comité de crisis? Esta va muy alineada con otra pregunta que nos hacen, que dice, agradezco las ideas que nos comparten y considero muy importante el equipo de resiliencia. Sin embargo, quisiera consultar lo siguiente. Este tipo debe ser coordinado o liderado por un nivel inferior al comité de crisis, toda vez que entiendo se deben considerar nuevos escenarios, su análisis para el negocio, recursos y demás. Entonces, Norman, por favor, agradezco responder. Ok. Bueno, la idea es que en nuestro modelo lo que estamos pensando es que debemos llegar al más alto nivel posible de la organización. Entonces, en ese sentido, este comité estratégico para la resiliencia debería estar conformado o tener representantes de lo que es de la junta directiva, de la junta de socios, el presidente o el CEO deben estar allí, y otros que podrían conformarse, digamos, dependiendo de la realidad de esa organización. En general, estas personas no hacen parte del comité de crisis. El comité de crisis sí está a un alto nivel, pero generalmente son personas que son vicepresidentes y no hacen parte de la junta de socios. El presidente debería estar en los dos comités. Ahora, es posible que al final no se creen dos comités, sino que simplemente se establezcan funciones de resiliencia y de planeación estratégica para la resiliencia en los niveles de junta directiva o junta de socios. Y eso pues es algo que toca revisar ya en la realidad de cada organización, cuál es la mejor forma de implementarlo y de que realmente funcione, ¿sí? Ahora el comité de crisis pues va a seguir respondiendo a su actuación en este momento porque la crisis sigue andando y va a tener que estar dando respuesta a lo que está sucediendo y que va cambiando en este momento, pero el de Comité Estratégico de Resiliencia vamos hacia adelante, o sea, hacia las acciones más estratégicas y también la razón de que sea este tipo de personas es que se necesita poder tomar acciones rápidas y decisiones en firme. Muchas gracias, Norman. Tenemos otra pregunta, va dirigida para Diana. Muchos clientes nos han preguntado sobre recomendaciones de retorno a la normalidad para empresas del sector de construcción y aeroportuarios, más allá del cumplimiento de las regulaciones y resoluciones que salen específicos para las industrias. Bueno, en el webinar presentamos un ejemplo roadmap de construcción, pero Diana nos va a ampliar un poco esta respuesta. Adelante. Bueno, Diana. gracias.
Pues como mencionaba Mónica, se dio un ejemplo del tema de construcción. El tema de construcción, pues aunque es un sector muy regulado, la innovación tal vez no es tan dinámica o tan rápida como en otros sectores, pero lo que mencionaba Sandra es verdad. O sea, la construcción se tiene que ir migrando y se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades de los consumidores. Y adicionalmente también se prevé, de acuerdo al estudio del INCAE que vimos al inicio, que van a tener que mostrar, van a tener que buscar socios estratégicos por temas de fondeo que se puedan ver afectados durante todo este tiempo que se detuvo la operación. Respecto al tema aeroportuario, pues es un tema muy complejo porque es un tema muy regulado y debe cumplir 100% las regulaciones. Está previsto también por este estudio que muchas aerolíneas pueden entrar en crisis o en quiebra. Sin embargo, ya muchas aerolíneas también están trabajando en la reinvención y en ver cómo hacen que sus aviones sean más seguros para cada uno de sus clientes. Y en el tema del aeropuerto en sí, pues todos los temas de salubridad que tienen que tener, medir la temperatura, bueno, las cuarentenas, todo eso, pues realmente no hay por el momento, de acuerdo a los estudios que se tiene, como mayor tema de innovación. Y sí o sí, pues se tienen que apegar 100% a la regulación que tenga cada uno de los países. Listo. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta en nuestro chat. Agradezco a Sandra que nos la responda. Nos dicen, ¿conocen organizaciones que hayan identificado sus escenarios futuros para entender un poco mejor el tema de los horizontes de tiempo y margen de maniobra? Ok, gracias, Mon. Bueno, como les mencionaba Norman, estamos haciendo varios pilotos con diferentes clientes, con diferentes organizaciones, precisamente haciendo esta definición de escenarios. Pero para poder entenderlo un poco más o para explicarlo un poco mejor, voy a poner ejemplos. En este momento hay escenarios o los 4 escenarios que se están manejando con diferentes compañías son escenarios que, como les decía, están relacionados con el comportamiento de la curva. ¿De dónde estamos sacando esa información? De los estudios que hemos encontrado, que son serios, que son estudios confiables para poder determinar bajo el comportamiento que hoy tiene, cómo se predice que sea a futuro el mismo comportamiento de la curva y poder determinar además dónde está el pico. Esos escenarios y el horizonte del tiempo, entonces lo que hemos construido son los siguientes. Uno, un escenario que es que la curva se mantenga en el comportamiento que tiene ahorita y que el pico de contagio llegue en mes de agosto. Y bajo qué horizonte de tiempo estamos teniendo un horizonte de tiempo de una semana, el mes, 3 meses, 6 meses y el año. Y ese mismo horizonte de tiempo lo estamos aplicando, pero para otro escenario que es en donde ya la curva, el aumento de contagio se ve de manera exponencial a partir del 11 de mayo. Es decir, que después de que se termine la cuarentena que está ahorita definida, si se reactiva y se levanta la cuarentena, que se empiece a disparar exponencialmente y se empiece a generar y se dé nuevamente una cuarentena por el mismo mayor, un mes o pronto más. Ese sería nuestro segundo escenario, pero también estamos haciendo definición de iniciativas para un lazo de tiempo hasta de un año. Eso es lo que estamos definiendo. Como les decía, estamos haciendo pilotos con varios clientes, pero para ponerlo como un ejemplo, así es como estamos haciendo la definición de escenarios y el horizonte de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, no tenemos más preguntas en nuestro chat. No. Entonces agradecemos a todos la participación. Les recordamos que vamos a estar publicando en LinkedIn y también a vuelta de correo las personas que se registraron una encuesta para que nos hagan el favor de diligenciarlo. Ahí tienen nuestros contactos, cualquier duda adicional, estaremos prestos a atenderlos y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego.